Dios me le bendiga a los amados amigos, a los amados televidentes que visitan vuestro canal de YouTube. Les saluda como siempre su humilde servidor, el evangelista Pineda River. Que la paz y el amor del Señor Jesús esté en su vida, en su hogar y en su ministerio. Bienvenidos a un nuevo video de parte del ministerio Ajin Shamex. En este nuevo video vamos a estar hablando bajo el tema conociendo mi carácter, o conociendo los caracteres, o conociendo el carácter. A menudo usted se preguntará qué es el carácter y cómo yo puedo descubrir en mí que en mí hay carácter. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de actitudes en una persona. Ese es el carácter, conjunto de actitudes en una persona. Ahora, ¿cómo puedo descubrir que en mí hay carácter y qué significa carácter? Ahora, el carácter es actitud, comportamiento, madurez y procedimiento. Actitud, comportamiento, madurez y procedimiento. Eso es tener carácter. Eso es descubrir que en mí hay carácter cuando estos rasgos están en mí. Ahora bien, usted se preguntará cuál es la temática del mensaje que se quiere proyectar a través de este video. ¿Y por qué se habla del carácter? Porque exactamente ese es el mensaje que está al principio del video. Conociendo mi carácter. Para enfocarnos en el tema, en la exposición del mensaje, vamos a estar visitando el libro de Salmos. Salmos capítulo 138, versículo 6. Procedemos a darle lectura. Salmos capítulo 138, versículo 6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Procedemos a enfocarnos en la temática del mensaje. ¿Por qué se lleva el tema del carácter o de los caracteres en nosotros los cristianos? Porque hay un versículo que a mí siempre me gusta recitarle y en la mayoría de las veces yo lo recito. Y es en Corintios donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. De hecho, usted en la mayoría de mis videos, usted me va a escuchar hablando de este tema, de este libro de Corintios, de este capítulo y versículo de Corintios. Porque en nosotros los cristianos, cuando llegamos a Cristo, como yo siempre digo, debe haber cambios, debe haber una diferencia como tal, como cristianos que somos. Ya no tenemos que seguir comportándonos de una manera feroz, de una manera brusca, de una manera, por decirlo así, diabólica, como lo veníamos comportando, como teníamos ese temperamento, ese carácter colérico en el mundo. Ahora en Cristo, ya en nosotros debe reflejarse lo que es el atributo de Dios, el amor, ¿sí? La paciencia, la mansedumbre. A mí me llama la atención que yo conozco cristianos, como también en mí, ya tenía mis años en el Señor, y en mí se estaba demostrando un comportamiento, una actitud negativa al modelo bíblico. El modelo bíblico me habla de un cambio externo e interno en mi vida. No solamente tiene que ver con mis pensamientos, no solamente tiene que ver con mi forma de vestir. Esto implica absolutamente todo, un cambio de 360 grados. O sea, que así como voy mejorando varios tipos de comportamiento en mi vida, también tienen que ir cambiando mi carácter, mi comportamiento en mi vida. No puedo seguir en ese carácter hispano, que es un carácter natural, un carácter carnal, un carácter diabólico, ese carácter hispano. En nosotros como creyentes debe haber el carácter privado, un carácter que tiene una estatura, un comportamiento y que es equilibrado en sus formas, en sus maneras de comportarse, proceder, en su actitud. Ahora, enfocándonos más en el tema, me llama la atención que en nuestras vidas llegamos a tener muchos cambios, llegamos a tener muchas diferencias, dejamos muchas cosas, dejamos muchas maneras por amor a Cristo. Todo quizás se perfeccione a tu alrededor o a mi alrededor. Pero algo que me llama la atención es en la vida cristiana, en mis años que llevo en el Señor, es que he visto diferentes tipos de cristianos que ya son antiguos
en el camino del Señor y han cambiado mucho, han dejado muchas cosas, han dado un giro de 360 grados a su vida, pero en su forma, en su actitud, en su comportamiento, en su temperamento, están crudos, mis amados hermanos. No debe ser así. Es verdad que Dios no pide una perfección como la que tuvo Jesús, pero sí tenemos que aprender el ejemplo que el Señor Jesús dejó en nosotros. Es decir, que cuando yo llego a Cristo, así como Cristo perdonó mis pecados y llevó cautivo mis pecados, yo también cuando llego a Cristo y hay algo que no me agradó, un hermano me hizo algo que no me gusta, debo llevar cautivo mi carácter, mi comportamiento a los pies de Cristo. Yo no puedo dejar que pasen los años. Yo no puedo seguir con un evangelio en las cuales he cambiado mi forma de vestir, en las cuales he cambiado mi forma de pensar, en las cuales ya no frecuento a muchos lugares donde iba o de donde asistía. O quizás dejé muchos vicios, pero sin embargo, mi forma, mi actitud no la quiero dejar. ¿Sí? He visto y he aprendido y me he dado cuenta, aún por mí mismo lo digo, que todo se cambia, todo se deja, muchas cosas dejamos, como lo vengo diciendo. Pero el último que termina en pulirse en nosotros es el carácter, es la actitud, es el comportamiento, la arrogancia, la soberbia, el orgullo como cristianos. Y eso hace que mucha gente hable o tenga que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ejemplo como cristianos, como conocedores de la palabra para nuestros vecinos, para los demás. Porque simplemente me tocan la llaguita, simplemente hacen algo que a mí no me gustó. Y porque no me gustó, no me lo trago. No me gustó, no me lo como. No me gustó, no comparto. Simplemente agarro y exploto sin medir las consecuencias, sin medir absolutamente que puedo hacer daño, que puedo herir, que puedo dañar el testimonio del evangelio, sino que simplemente saco mi temperamento, saco ese carácter, saco a reducir ese carácter hispano, ese carácter diabólico, carnal y natural, sin importarme que tengo años en el Señor, que soy conocedor de la palabra, que ayuno, que oro, que vigilo y que predico la palabra y que quiero, cuando porto los mensajes, que cambien otros. Le hablo de la mansedumbre a otros, pero yo no quiero dejar esa altivez, ese orgullo, esa arrogancia. Porque el decir de muchos cristianos es que a mí no me cambia nadie, no me juzgue, a mí solo me cambia Dios. Mal por eso, amados hermanos, porque la Biblia, si bien sí, el versículo que le cité de Corintios, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. También en el libro de Pedro, que es un versículo que me gusta muchísimo a mí, donde dice que vuestro octavio, vuestro cambio, dice en otra versión bíblica, sea el interno y no solamente el externo. Ojo, que no dice y no el externo, sino que dice no solamente los preocupemos por mejorar lo externo, sino el interno también. Entonces, amados hermanos, citando el versículo bíblico aquí en Salmos capítulo 138, versículo 6, que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, porque Jehová es excelso. Mire, la palabra excelso es un vocabulario hebreo, ¿sí? Y con una mezcla griega. Sin embargo, excelso, grande, alto, poderoso, ¿sí? Temible, o sea, tiene mucho significado la palabra excelso, es alguien alto, elevado, muy elevado. ¿Qué quiere decir aquello? Que Dios siendo grande, Dios siendo poderoso, Dios siendo majestuoso, en plenitud, es humilde. Cuando dice que atiende al humilde, quiere decir que el hombre tiene que tener la naturaleza de Dios. Que nosotros como creyentes, como siervos de Dios, como pastores, como ministros del evangelio, tenemos que tener ese ejemplo de Jesucristo, esa naturaleza de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que quiere decir, porque Jehová atiende al humilde. Es decir, que Dios no comparte con una persona orgullosa, jactanciosa, soberbia, una persona totalmente que es colérica, una persona que no quiere cambiar su comportamiento porque a él le parece que él está bien y que supuestamente él está esperando en tantas oraciones que hace, en tantos ayunos que hace, aguantando hambre de por gusto, sin poner de su parte y no quiere cambiar. Entonces, está esperando que Dios lo cambie. No, Dios no te está pidiendo eso, que Él cambiarte. Si tú no pones de tu parte, si yo no pongo de mi parte, no vamos a hacer absolutamente nada. He aprendido que cuando yo voy a ayunar, que cuando yo voy a orar, tengo que hacer las dos cosas por propósito. El ayuno tengo que hacerlo por propósito. Es por cambiar algo en mi vida.
Pero hay algo importante que dice el libro de Mateo. El libro de Mateo dice que este género no sale sino con ayuno y oración. No se está refiriendo a que usted va a ir a que le quite Dios una falta, le quite Dios a usted una imperfección con ayuno y oración. Recuerde que el género que estaba hablando ahí, Jesucristo, lea bien la Biblia y se refería a otro tipo de género. Pero nosotros hemos aprendido que según el contexto de la Biblia, cuando se refiere ahí, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros mismos. Es decir, que si yo voy a ayunar, así sea 40 días, 50 días, o ayune más que Jesús, y yo no vaya dispuesto, con un corazón dispuesto, a poner de mi parte, a que sí quiero dejar eso para que Dios me ayude. Recuerde que Dios pone el 99% y nosotros ponemos el 1%. Es decir, que yo tengo que ir dispuesto a poner el 1% para que cuando yo vaya el ayuno haga efecto. Para cuando yo vaya a la presencia de Dios, Dios pueda ayudarme, pueda socorrerme del azote, de ese aguijón que me está haciendo daño. Pues yo mismo tengo que autoexaminarme y darme cuenta que los años en el Señor, aunque algunos dicen que no vale para nada, pero sí tienen que ser de mucha importancia en la vida de nosotros como creyentes. Porque recuerde que la persona en el tiempo que va pasando viene a ser anciano. Y un anciano es un ejemplo. Un anciano es el ejemplo de la madurez. Un anciano es el ejemplo de la mansedumbre, del amor. Es un ejemplo de la enseñanza. Entonces, porque Jehová tiende al humilde, porque Jehová es excelso en todos sus caminos y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, es triste ver que hoy en las iglesias hay cristianos que son totalmente lo contrario que dice la Biblia ahí, ¿sí? Esa parte totalmente altiva. Es triste ver pastores que tienen años en el camino del Señor y su carácter sigue siendo feroz, sigue estando en ese carácter hispano, colérico, no quieren cambiar, pero cuando va al púlpito a predicar, simplemente lo que quieren es que las ovejas cambien, quiere que cambien otros. O sea, él se encarga de perfeccionar a otro, pero no se encarga de sacar la viga que tiene dentro de su ojo primero, para que pueda ser ejemplo de las ovejas. Y ojo, que con esto yo no estoy hablando en contra de los pastores, estoy hablando en mi experiencia que Dios me ha permitido tener en lo poco que me ha dado y en lo que me ha permitido recorrer en muchas partes predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y en mi propia vida, en mi propio testimonio, he aprendido y me he dado cuenta que muchas veces nosotros como pastores queremos cambiar a las ovejas, pero no queremos cambiar nosotros, ese carácter totalmente negativo que va en contra de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Si alguien, un humilde por ahí o una persona por ahí los llama la atención, lo primero que decimos, usted a mí no me tiene que llamar la atención, yo soy el pastor, yo soy la pastora. Así hay personas que se dirigen, así hay pastores, yo conozco, así hay hermanos evangelistas ya que ya tienen ministerios y no quieren cambiar su comportamiento. Entonces dice, porque Jehová atiende al humilde, ¿sí? Porque Jehová es excelso. O sea, mire, Dios siendo grande, omnipotente, omnipresente, poderoso, todo eso implica la palabra excelso. Es una palabra griega, es una palabra, como le dije, hebrea, ¿sí? Que se le aplica, que se le emplea a Dios por lo majestuoso que Él es, señalando la grandeza de Dios, ¿sí? Porque Jehová es excelso en todo su camino, mas atiende al humilde, dice, pero al altivo mira de lejos, ¿sí? ¿En qué posición estás, amado pastor? ¿En qué posición te encuentras, amado evangelista, amada oveja? ¿En qué posición te encuentras, amada diácona, amado diácono? ¿Te encuentras en el carácter hispano, colérico, ¿sí? ¿Te encuentras en el carácter agradable, afable y agradable de Dios? En el carácter privado, en ese carácter de ese comportamiento agradable delante de Dios, manso, humilde, en ese carácter templante. O te encuentras, amado amigo, en ese carácter altivo, como lo menciona Salmo 138:6. Te encuentras en ese carácter soberbio, prepotente, machista, ¿sí? No es normal que en nosotros, después de tantos años en el Señor, siga habiendo este tipo de actitud, este tipo de actitudes, de comportamientos. Hay personas que son bipolares, hay personas que tienen un carácter mezclados, un carácter bipolar, personas que son bipolares, que hoy están de buen genio, mañana llegan a la iglesia con mal genio, ¿sí? Porque no lo pasaron a participar, porque ya tiene una semana que no lo han pasado a participar, días, se pone bravo. Hay personas que no se le puede decir absolutamente nada porque por todo se encienden. Hay hermanos, hay pastores, hay ministros, hay evangelistas. Es triste ver esto, que no se le puede decir absolutamente nada. Palo si le dice, palo porque no le dicen. En pocas palabras, hay un proverbio, un refrán, porque la palabra proverbio significa refrán, que dice, palo porque boga y palo porque no boga.
O sea, todo lo ven absolutamente mal. Estas personas tienen ese carácter totalmente mezclado, difícil de comprender, la cual la Biblia, el apóstol Pedro dijo que hay que soportar a los que son difíciles de soportar, que tienen un carácter totalmente mezclado, que no se sabe cómo agarrarlos y cómo mismo es. Entonces, mis amados hermanos, como iglesia, nosotros no podemos enseñorearnos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no nos debemos a nosotros mismos. Nosotros nos debemos a Dios. No se está hablando de una perfección, porque nadie puede llegar a la estatura del varón perfecto como la que fue el Señor Jesucristo. Es verdad, tenemos falencias, Dios acepta esa falencia, es verdad, tenemos fallas, tenemos muchos errores en nuestras vidas, sí, lo reconocemos, pero amados hermanos, tenemos que analizar nuestra condición, tenemos que analizar nuestra vida. Mire, no se habla de la perfección, pero sabemos que cuando una persona viene a Cristo, tiene que brindar cambios, es decir, siempre me gusta decir un dicho que dice que el cambio en el Señor es poco a poco, pero va de aumento en aumento. Es despacio, pero es preciso. ¿Sí? Es poco a poco, pero es seguro. Siempre yo sé decir eso. Es decir, que Cristo en nosotros, Cristo en mi vida, va a poner esa naturaleza de Él, ese carácter privado, ese carácter de templanza, ese carácter de humildad, ese carácter de mansedumbre, porque eso es lo que hace el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo yo descubro tener el carácter de Cristo en mi vida? Nada más y nada menos, la Biblia me enseña a conocer a Jesucristo como el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en mí, cuando yo voy a ayunar, cuando yo voy a orar, cuando yo voy a buscar la presencia de Dios, cuando yo me perfecciono en la predicación de la palabra, es decir, que con todos esos alimentos espirituales se va a ir desarrollando en mi vida sin que me dé cuenta, pero por causa de la búsqueda, por la causa de la paga de precio, que Dios es fiel al que le es fiel en la búsqueda, que aunque tenga esas imperfecciones, pero se encarga de buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración. Entonces, esa naturaleza divina, esa naturaleza de lo alto, ese carácter privado, que es el carácter del Espíritu Santo, a través de la búsqueda va a empezar a desarrollarse en mí sin que yo me dé cuenta. Es decir, que sí va a haber un cambio en mi vida, debe haber una diferencia en mi persona, para así mismo yo tener la postura, la estatura, tener el valor y tener la perfección de enseñar a otros, más aún si estoy pastoreando, más aún si estoy encargado de una obra, más aún si estoy predicando la palabra de Dios. Escucha bien, hay una parte bíblica que me llama la atención mucho. Esta parte bíblica que me llama la atención mucho, dice, tú predicador que predica, predícate a ti mismo. Recuerde eso, amado pastor. Recuerde eso, amado amigo. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Hay una parte que dice en Mateo que es confrontativa, que dice, saca primeramente la paja de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de los demás. Es decir, que si yo estoy colérico, ¿cómo pues yo puedo esperar que los demás puedan recibir un ejemplo de mí? No lo va a haber. Reaccionemos como iglesia. Amado pastor, si estás pasando por este momento, si ese es tu lado débil, porque muchos se excusan diciendo, ay, esa es mi debilidad, mi carácter, esa es mi debilidad, mi temperamento. No hay excusa para aquello cuando tú tienes la solución en tus manos. Dios ya te la entregó, tienes la Sagrada Escritura, ella te guía. ¿Por qué agarras otros versículos que te convienen? ¿Y por qué no aplicas los versículos que van a cortar el pecado de tu vida? ¿Por qué no aplicar los versículos que van a cortar esa parte débil que dices que tienes en tu vida? ¿Por qué no aplicarlos a tu vida? Amado amigo, amado pastor, por favor, en amor del Señor. No se está hablando de una perfección, vuelvo y repito, pero sí de haber cambios en nuestras vidas. Es decir, que aunque yo no lo haga por el ayuno, que ayuno, lloro y no ha pasado nada en mí, está bien, comprendemos eso. Hay cosas que son difíciles de uno dejarlas. Y más aún, en una de las divisiones del carácter, hay una parte, un carácter que ya es hereditario. Ese carácter hereditario se lo conoce como maldición generacional. Entonces, mi amado pastor, mi amado líder, a Dios le agrada a la persona mansa. Jesús en múltiples ocasiones habló del temperamento de nosotros, que como creyentes debemos tener en nuestras vidas. Tú no te puedes llevar eso a la tumba. Tú no te puedes ir hacia la tumba. Eso no te pertenece. Esa naturaleza de ese carácter hispano, diabólico y carnal, eso es del mundo, eso es de la carne, eso no es del espíritu. Por lo tanto, no podemos seguir como cristianos de esa forma, de esa manera. Debe haber en nosotros una diferencia, amado pastor, reaccionemos.
Aunque no lo hagas como te decía por el ayuno, vas ayuna y horas y no pasa nada en tu vida. Ya llevas años pidiéndole a Dios que cambie tu carácter, tu forma de ser. Ese carácter colérico que ya te han llamado la atención tu familia, ya no te soporta tu esposa o tu esposo ya no te soporta porque el carácter es totalmente negativo. Entonces, hazlo por amor. Si tú dices que amas a Dios, tienes que morir. La palabra te enseña y me enseña que aquel que sigue a Dios y ama a Dios tiene que negarse a sí mismo. Hermanos y hermanas, el amor a Dios implica el cambiar mi personalidad. Sí. Hay personas, hay esposas que dentro de la congregación son santas, pero fuera de la congregación, en su casa, son diablas. Es triste ver cómo los espíritus, los demonios, atacan mucho al género femenino, a la mujer en este caso. Y me he dado cuenta que una de la debilidad también de las mujeres es el carácter. Es penoso ver diáconas, pastoras, como dije antes. Es penoso ver esposas de pastores. Es penoso ver mujeres que esta parte no la han pulido. Y wow, usted le pregunta cuántos años tiene en el camino del Señor. Se lleva la sorpresa de que esta persona tiene 20, 30, 15, 10, hasta 40 años en el Señor. Y su carácter es totalmente hispano. O sea, tiene una naturaleza carnal, una naturaleza diabólica animal. Sí. O sea, imagínese. O sea, es decir, santa en la iglesia, diabla en su casa. Y hay mujeres que no van lejos para dañar al esposo. Y no, y que es él, y que es él, y que es él. Todas estas cosas se las hablas por cosas vividas, por testimonios vividos. Sí. No debemos seguir así. Hay esposos que en la iglesia son santos. En la iglesia son perfectos. Pero en su casa son machistas. En su casa son diablos. Y se le va a decir algo. No, usted no me diga nada. O sea, no se le puede decir nada. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de que muramos a la carne, muramos a mi yo personal y le demos paso al fruto del Espíritu que se divide en 9. Es tiempo de volvernos a Dios. Yo te puedo decir aquí cuántos versículos de la Biblia hablan de la humildad y cuántos versículos hablan de la soberbia y la altivez, conocido como un solo verbo, orgullo, porque en el orgullo entra todo, altivez, soberbia, machismo, prepotencia, todo eso entra en el orgullo. Siempre una palabrita pequeña, orgullo, allí entra todo eso. Entonces, esa es la parte que está matando a la iglesia hoy en día, el carácter. El carácter. ¿Cómo puedes pedir que otro cambie si tú no quieres cambiar? ¿Cómo puedes pedir que otro mejore si tú no quieres mejorar? Dios te está hablando a través de sueños. Dios te está hablando a través del Espíritu Santo, que por favor cambies tu temperamento. Dios te está hablando a través de un mensaje, a través de la televisión, de tratados, y estás haciendo caso omiso, estás haciendo oído sordo. Pero en el amor del Señor, cambiemos y cambia tu manera de ser. Cambia ese carácter, cámbialo por el carácter de Cristo. No vamos a ser perfectos, está bien, sabemos que no vamos a ser perfectos. Pero sí podemos tener un autodominio, sí podemos llegar a tener un control, porque la Biblia me enseña, en resumidas palabras, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No digas no puedo, no digas he intentado de ayuno, le he pedido a Dios y no he podido. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y hay algo muy importante dentro del texto, que el contexto dice, sino un espíritu de dominio propio. Ese es el contexto. Todo texto tiene un contexto, porque hay que analizar el texto, el contexto que está dentro del texto. Y el contexto que está dentro de ese texto, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, es un espíritu de dominio propio. Dios te bendiga.